el conflicto que se desata entre China y Taiwán, y sobre todo con la llegada de Nancy Pelosi, entre más. Pues bueno, en esta exposición vamos a ahondar más en este punto, sobre todo en los puntos tecnológicos de China y Taiwán, cómo es su vínculo comercial entre estos dos grandes países, y también cuál es el trasfondo detrás, cuál fue la historia entre estos dos países, etcétera, y por qué es que se están enfrentando o peleando. Es por eso que yo le denomino a esta exposición una retrospectiva del pasado hacia el presente, o también un conflicto reciente, pero a la vez antiguo. Pues bien, comencemos. Como primer punto voy a hablar de los antecedentes y causas del conflicto. ¿Cómo es que así estos dos países, tanto China y Taiwán, entran en el conflicto? Pues bien, todo se produce con la Revolución Rusa en el año de 1917. Y dicha ideología rusa, es decir, el del comunismo, se empieza a proliferar como el mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo es que una ideología se logra proliferar por el mundo o abastecer o llegar a diferentes rincones del mundo? Pues bien, tomémoslo con un ejemplo sencillo y práctico. Imaginemos que tú le cuentas un secreto a una persona y le dices, no le vas a decir a nadie, pero dicha persona con la misma temática le dice a esa persona, no le vas a decir a nadie. Y así van surgiendo diferentes vínculos, hasta que finalmente la gran cantidad de personas a la que habías contado es inimaginable y ya el secreto que tenía se proliferó, pues de maneras similares que el gran impacto que tuvo la Revolución Rusa, dicha ideología se fue expandiendo por el mundo poco a poco hasta llegar a China. Y es más, incluso personas chinas se sentían identificadas con este tipo de ideología o pensamiento. Y es así que parte de la población china empieza a desarrollar este pensamiento comunista. Y aquí hay un general, esta persona de aquí que ustedes pueden observar, que se denomina el general Chiang Kai-shek, que a él no le agrada para nada eso, porque claro, como persona humana él quería seguir teniendo el control total y no quería que nadie se rebele contra su ideología. Y decía, no, yo tengo que tener el control, ¿ustedes quiénes son para rebelarse contra mí? Y es así que Chiang Kai-shek inicia una dictadura y un golpe de Estado a lo que es China para conservar su poder. Y ante eso también no se quedan callados la parte comunista que estaba siendo influenciada por Rusia. Y responden diciéndole, ¿tú quién eres para obligarme a mí lo que yo debo pensar o no? Yo simplemente pienso lo que quiero, no me puedes obligar. Y es así que se da una lucha, una contienda entre estos dos sectores dentro de China, que sería uno el lado comunista y el otro el lado nacionalista. Y es así que el lado comunista levanta como su representante para que luche y hable contra Chiang Kai-shek, Mao Zedong, que es esta persona que la pueden ver aquí. Y es de esa forma que se desata un conflicto interno dentro de China. Y a eso se le denomina, o los historiadores le denominan, la Guerra Civil Interna China, que se da en dos periodos. El primer periodo se da desde los años de 1927 hasta 1937. Todavía va bien hasta ahí, hasta que ocurre en el año de 1945, que dicho sea de paso, es el año en que se finaliza la Segunda Guerra Mundial, en el que Japón dice, yo soy un gran país, yo tengo mucho poder, incluso tuve gran participación en la Segunda Guerra Mundial, y ahí están los chinos que se pelean entre ellos mismos, va a ser para mí pan comido conquistarlos, y es en efecto, con esa ideología quiere conquistar China, y aprovechándose de que ellos mismos están peleando, según Japón va a ser más fácil, pero Japón no contaba con lo que iba a ser China, ya que de lo que estaban divididos, peleándose, uno por un bando por Mao Zedong, el otro por Chiang Kai-shek, es que estos dos bandos se unifican y terminan formando una sola China para combatir a Japón. Y Japón, pues lamentablemente termina perdiendo, el plan le sale mal, de hecho todo mal, porque incluso China logra recuperar lo que es la isla de Taiwán, ya que antes Japón se la había quitado a China y ahora vuelve a estar en manos chinas la isla taiwanesa. Y bueno, después de eso cualquiera pensaría, bueno, ya se han reconciliado tanto el lado comunista y nacionalista, todo bien, todo color de rosa. No, no, para nada. Y es que después de que acabaron de vencer a Japón, estos dos lados, tanto el lado nacionalista como el lado comunista, uno gobernado por Chiang Kai-shek, el otro por el Mao Zedong, seguían peleándose rotundamente. Y es así que se da la segunda etapa de esta guerra civil, que dura desde los años de 1946 hasta 1949, y es finalmente en el año de 1949 en el que se declara ganador Mao Zedong, y tristemente y lamentablemente el general Chiang Kai-shek se va y se retira del país, y al ver que se tiene que retirar, ve que Taiwán está abandonada y que puede tomarla ahí e irse con toda su gente que lo apoya, y en efecto se va hacia la isla taiwanesa,
por parte de Chiang Kai-shek, pero no se va como refugio para descansar después de la harta guerra que tuvo, ahora me dejo un descanso, no, se va con el pensamiento de continuar su mejora militar, es decir, querían mejorar su armamento militar, todos los recursos militares que tenía, para volver hacia lo que es China y tomarla, porque ambos consideraban, yo soy el dueño de China, no, yo soy el dueño de China, estaban en esa rotunda pelea, pero eso no sucede, sin embargo, como dije, ambos se autodeclararon dueños de China, y es que hasta la actualidad es que se suscita, es por eso que tanto Taiwán como China están en guerra o en conflicto, se puede decir, por quién tiene la autoría verdadera de China. Y es así como es de importante citar el contexto de un antepasado bélico. Como vemos aquí, sí hay un trasfondo detrás de lo que es una guerra o un conflicto, como se suscita en la actualidad entre China y lo que es Taiwán. Es por eso que coloqué ahora lo que es la importancia de China y Taiwán. Para entender mejor esto de aquí, para entender mejor, voy a citar un ejemplo muy fácil y rápido. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes que está aquí en la reunión. Si yo les pregunto, ¿cuál es la importancia de Perú a nivel internacional? ¿En qué es importante Perú? ¿O está de adorno en el mundo? Supongo que varios dirían que, bueno, tienen una gran flora y fauna, y en efecto la tiene, en la selva, en la Amazonía, entre otros más. Pero no solo eso, sino que para ahondar más, también es un fuerte productor de lo que son los minerales, ya que para ahondar aún más, todavía somos el segundo productor o mayor productor y exportador de cobre a nivel global. Y no solo eso, sino que también somos el sexto en el oro, que son números muy elevados, posiciones muy elevadas, que muestran la importancia de Perú a nivel internacional. Ahora yo les pregunto, entonces, ¿cuál será la importancia de China y Taiwán a nivel mundial? ¿O será que también están de adorno o solo ellos mismos se concentran? Pues bien, es una pregunta muy interesante y bueno, la respuesta es simple, y es que ambos tienen tecnología. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bien, son unas potencias tecnológicas y también potencias industriales, lo que genera que tenga una mayor producción en este sector. Y tanto China y Taiwán son altas potencias tecnológicas. Y aún así vamos a ahondar un poco más, porque nos vamos a enfocar en lo siguiente. ¿En qué es mayor productor tecnológico Taiwán? Dirán, bueno, hay varios productos tecnológicos, no sé, electrodomésticos, ollas arroceras, tablets. Pues bien, déjenme explicarles que Taiwán es uno de los mayores productores en cuanto a microchips y microprocesadores. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué está eso? Bueno, no es una palabra que se venda ahí, ¿no? Te vendo un microchip. Pues bien, dichos microchips y procesadores están incluidos en el funcionamiento de aparatos móviles como teléfonos, tablets, laptops, televisores y partes de computadora, lo cual muestra su gran importancia en el mercado, ya que más del 70% de la producción de estos microchips y microprocesadores son dados por parte de Taiwán, por sus grandes empresas, que dicho sea de paso, su mayor empresa productora la denominaron y propiamente pertenece a Taiwán, a su estado, se denomina TSM, que bueno, es por sus siglas en inglés. Y pues bien, una vez hablado de Taiwán, ahora pasemos a lo que es la economía en base a la tecnología. Pues bien, vamos a citar y ahondar aún más en lo que es la tecnología taiwanesa. Supongo, y para entender esto, voy a poner un ejemplo con lo que ocurre en el Perú. Supongo que ustedes ya muchos utilizaron o citaron la frase o escucharon por ahí que el Perú es como un mendigo, pero sentado en un banco de oro. Y esto lo dicen porque, bueno, tenemos una gran cantidad de recursos, como ya mencioné, también gran producción de cobre, y bueno, sin embargo no lo sabemos aprovechar. Y pues bueno, yo diría que Taiwán es todo lo contrario a Perú, porque a pesar de que Taiwán no tiene la gran flora y fauna que nosotros tenemos, y tampoco tiene los grandes recursos de minerales como cobre y el oro que nosotros tenemos, ha llegado desde ser una isla toda desde la llegada de Chiang Kai-shek, tal vez toda descampada, a ser esta ciudad que ven en esta imagen de aquí, con unos paraísos o mejor dicho, unos edificios que reflejan la alta tecnología que hay en esta ciudad y cómo ha llegado desde tan solo ser una isla desierta, desde la llegada de Chiang Kai-shek, hasta tener estos grandes edificios de una altura enorme, incluso de la calidad de Dubái, lo que muestra su gran importancia a nivel mundial, a pesar de ser una pequeña isla. Por otra parte, tenemos lo que es el comercio entre China y Taiwán, ya que ustedes se preguntarán, sí, bien, todo bien, pero ¿cuál es la relación que hay entre China y Taiwán o cuál es el negocio que tienen estos?
Pues bien, déjenme decirles que sí hubo negocio entre estos dos países, porque, bueno, no todo es pelea, como dicen algunos. Entonces, sí hubo, y se dio en el año de 2010, y ellos denominaron un acuerdo de marco de cooperación económica libre de libre comercio, en el que, como consecuencia de este tratado, se produciría una reducción de aranceles para más de 800 productos provenientes de ambos países en un plazo de 3 años. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un arancel? Y para ponerlo más en perspectiva y hacerlo aún más sencillo, supongamos que ustedes tienen una bicicleta y tienen un amigo que desea mucho que alguien le preste una bicicleta. Entonces ustedes aceptan la petición de su amigo y le dan la bicicleta. Pero a cambio le dicen, yo te estoy prestando y porque te estoy prestando me vas a pagar el precio de prestarte la bicicleta. Y además me vas a pagar la disposición que yo tengo de prestarte porque nadie más te está prestando. Y eso ocurre con diversos productos a nivel global. Y bueno, eso es, por ejemplo, un país que le quiere vender algún producto a otro país, cobra sus respectivos aranceles como beneficio propio porque está aceptando vender a otro país determinado producto. Y el otro país le tiene que pagar al otro país, obviamente, los aranceles que este país que vende le solicita. Y pues bien, ahora esto se produjo en este acuerdo, es decir, esos aranceles o el precio de esas ventas, por así decirlo, o impuesto, para decirlo más de forma sencilla, se disminuyó. Y ustedes ahora pónganse a pensar, ¿cuántos productos será que negocian estos países? ¿Será uno, dos? Ni siquiera son 1000, son millones de productos que transportan a lo largo de años y se comercializan entre estos dos países. Y ahora, tan solo tomando una pequeña reducción en el precio, el coste de los aranceles, eso multiplicado por millones de productos, definitivamente de una reducción de precio, la verdad, verdaderamente y altamente considerable. Que dicho sea de paso, dicho comercio, dicho tratado que estoy mencionando, hizo que se reduzcan mucho los precios de comercio y la economía entre estos ambos países fluya. Y bueno, también déjenme decirles otro dato muy importante que sucedió en el año 2015. Una vez que Taiwán y China estaban peleados, el presidente chino le hace una propuesta a Taiwán, le dice, oye Taiwán, sé que estábamos peleados, pero la verdad quiero hacer las paces, quiero que te unas a mí, y es más, te voy a dejar que seas única como sí misma. Es decir, le estaba diciendo, bueno, vas a tener tu hegemonía política, pero ya no va a existir Taiwán, solo va a ser China y listo. Y bueno, Taiwán a lo que Taiwán responde, yo les pongo en perspectiva, si es que China les dijese eso a ustedes, ¿ustedes aceptarían? ¿Qué responderían? Pues la respuesta de Taiwán fue, no, no queremos unirnos a ti. Y rechazó la oferta total del presidente chino. Y bueno, el presidente chino, como toda persona, se molestó y tildó a Taiwán diciéndole que era una nación rebelde, una nación que no quería hacer caso. Y por su parte, Taiwán tampoco se quedó callada y respondió diciendo, no, yo no soy una nación rebelde, yo tengo suficiente poder económico, estabilidad económica, suficiente poder militar como para autoabastecerme y yo controlar mi propio país. Y no aceptó. Pues bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, ya hablamos de la importancia tecnológica de ambos países, que sí, que la industria, que tiene mucha tecnología y que depende mucho, que tiene gran producción de microprocesadores. Ahora hay que tomar un punto de perspectiva muy importante. ¿Qué es lo que las propias personas piensan de esos avances tecnológicos, esas grandes industrias, cómo es que se relacionan con ellas y cómo es su vínculo de las personas que trabajan dentro de esas industrias? Y para ello, he citado esta diapositiva especial que dice dificultades en el sector tecnológico. Pues bien, para entender este punto de acá, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que se levantan a las 7 de la mañana y se levantan a las 7 de la mañana algo cansados. ¿Para qué? Para llegar a su trabajo a las 8. Y desde las 8 tienen una jornada súper larga, hasta las 12 de la noche. Y regresan ya cansados a las 1 de la mañana a su casa. Y ese proceso se va repitiendo durante días, semanas, meses y años. Sin duda ustedes pensarían que es agotador. Y no solo eso, también pónganse a pensar que son mal pagados, que ni siquiera reciben el sueldo que deberían. Y eso es lo que ocurre con muchas personas que trabajan dentro de esas grandes industrias, que ponen su mano de obra. Y es que, en pocas palabras, por decirlo, son explotados. Y eso se puede ver reflejado, y para varias personas curiosas que quieran indagar sobre este tema, les propongo que busquen en internet el caso de una persona que compró un producto chino venido de estos lugares y en el que vio un mensaje en la etiqueta de la ropa que compró que decía necesitamos ayuda. Y ahí se puede ver claramente el reflejo de la explotación tremenda que sufren las personas que están trabajando en esas grandes industrias.
pues aparentemente se pinta como que sí, gran producción tecnológica, pero en el fondo están matando la vida de diversas personas que tal vez tengan familias, hijos, entre muchas más. Y es por eso que varias familias, en vez de meterse en la mano de obra de estas grandes industrias, deciden formar su propio negocio. Y esa es una de las razones por las que en las modernas y largas calles de China y Taiwán es que se presentan varios micronegocios o diversos micronegocios que son gestionados por estas familias que deciden desligarse de lo que es la industria taiwanesa y china. Muy bien, ahora después de haber hablado tanto del aspecto social, del aspecto político, en qué son fuertes ambos países, etcétera, ustedes se preguntarán, ¿y eso en qué me afecta a mí? A ellos que se peleen lo que se peleen, yo estoy en Latinoamérica, a mí no me va a afectar en nada. Pues no es del todo así, ya que aquí vamos a recalcar los tres escenarios posibles como respuesta de la tensión entre Estados Unidos, es decir, vamos a incluir cómo afecta también a Estados Unidos y sobre el conflicto entre China y Taiwán. Pues bien, presentemos el escenario 1. Tomen nota de estos escenarios, por favor. Y es que en el escenario número 1, que es el más probable, es que se produzca un despliegue de tropas. Y no solamente es probable, incluso este escenario que tildamos de probable ya está sucediendo. Y es que ustedes habrán visto en las noticias también que están viendo varios despliegues de tropas por parte de Taiwán hacia las fronteras chinas, con el fin de protegerse. Y pues bien, eso es el primer punto. Y el segundo punto es que se produciría o se minimizaría el riesgo de sanciones occidentales a China y también ofrecería un grado de flexibilidad estratégica sobre las elecciones del 2024 de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 2024 está cerca del 2022, tan solo 2 años, y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos podría cambiar mucho quién es el verdadero presidente, a quién debería de ser el presidente, ya que estos países como China y Taiwán pueden influenciar mucho en la ideología de la gente, haciendo que cierto presidente que en teoría iba a ganar, no sea el ganador, sino que resulte ganador otro, y solamente resulte ganador como presidente otra persona para su propio beneficio en industrias como China y Taiwán. Y bueno, para poner el otro ejemplo, tenemos lo que es la suba de precios en los alimentos. Y para que entiendan mejor este punto, voy a poner un ejemplo muy práctico que sucedió en el Perú. Supongo que ustedes ya habrán visto en las noticias, o tal vez habrán visto por ahí en una red social, o varias personas reclamando la suba en el precio de los combustibles. Y muchos decían que era por una mala gestión del presidente Castillo, otros decían que era por el derramamiento de barriles de petróleo en el mar peruano por parte de la empresa de Repsol, y otros decían, otro grupo pequeño decía que era por parte de que Rusia había cerrado sus fronteras, o mejor dicho, su exportación de petróleo a nivel global. Y en efecto es así, ya que dado la contienda o la pugna o la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, pues al Rusia meter ataque militar en las fronteras ucranianas, Estados Unidos lo sanciona y le dice, no, tú no te vas a descontrolar, ¿qué estás haciendo Ucrania? No, y como que Estados Unidos sale en defensa de Ucrania y le dice, no, tú vas a tener tal sanción por meterte con lo que es Ucrania. Y bueno, y Rusia también responde y dice, no, tú no me vas a controlar, yo hago lo que quiero, entonces yo te voy a cerrar lo que es la exportación de petróleo, o bueno, estos combustibles. Y es de esa forma que lo que hace Rusia es cerrar la exportación de combustibles, que dicho sea de paso es el mayor exportador a nivel global. Y es por eso que al cerrar la producción o la exportación de combustibles, la demanda de dichos combustibles sube porque escasea la cantidad de combustible. Y como escasea la demanda sube y por lo tanto su precio también se eleva. Y eso nos afecta a nosotros porque ese efecto llega hacia nosotros, haciendo que, bueno, las personas, como ya se vio reflejada, vean sube en el costo de combustibles, o referidos a estos. Y bueno, para las personas que aún piensan y dicen, bueno, yo no tengo ningún carro, ni tampoco tengo algún familiar que lo tenga o necesite combustible, pues bien, supongo que varios de ustedes, bueno, conocen el pan, bueno, es obvio que todos conocen el pan. Entonces, bueno, hay que decirles que Ucrania es un gran productor de lo que es el trigo, y no solo del trigo, sino también del aceite de oliva. Y es que al ver que Rusia dice, no, yo cierro mis fronteras de exportación del combustible, Ucrania también le responde y le dice, bueno, tú cierras eso, entonces yo te cierro lo que es mi producción y exportación de lo que es trigo y lo que es estos aceites que se usan mucho en la panadería, específicamente para fabricar pan.
Y es por eso que se produce la suba en precio de aceites y de panes. Supongo que varios de ustedes ya se estarán acostumbrando que, bueno, antes se compraba 5 panes por un sol, pero poco a poco fue ya reduciéndose a 3 panes por un sol. Y bueno, ahí vemos cómo es que un conflicto bélico se ve reflejado en la suba de precios, aunque no estemos directamente involucrados en el conflicto, sino como personas indirectas o como un país indirecto, nos afecta. Y bueno, por otro lado tenemos el status quo estratégico general. Y es que si bien se están amenazando tanto el presidente de China como Taiwán, diciendo, te voy a atacar, el otro le responde, sí, yo también te voy a atacar, me voy a defender, voy a llamar a Estados Unidos, etcétera, y todavía no se manda un gran bombardeo intenso, no decimos que dicha tensión siga así, porque en cualquier momento tan solo un acto de decisión puede hacer que todo el edificio de decisiones correctas que tenía estos países se derrumbe y se produzca un conflicto bélico de mayor magnitud. Y bueno, tenemos como quinto punto que los mercados se enfrentarían a episodios de volatilidad. Y para comprender mejor este punto, voy a poner un ejemplo, la Gran Depresión. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la Gran Depresión? Bueno, no es que un país esté tremendamente triste, bueno, no, aunque la palabra se preste para entender eso. No, sino que la Gran Depresión fue un proceso que sucedió en Estados Unidos y que afectó a la economía global. Y bueno, eso se dio por la caída de la bolsa de valores de Wall Street, lo que causó que haya una estanflación. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es una estanflación? Pues bueno, tómenlo, mejor dicho, de manera sencilla, es en un proceso en el que hay alta inflación y poco empleo. ¿Ustedes se imaginan despertarse una mañana sin empleo y encima ver que los productos están subiendo cada vez más su precio? Pues bueno, en la Gran Depresión fue una época que Estados Unidos y en general todo el mundo pasó por esa terrible etapa. Y bueno, y todo eso porque se dio por la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Y adivinen por qué se dio la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Exacto, se dio como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí se puede ver claramente reflejado cómo un conflicto bélico en ocasiones rige los patrones económicos, los picos de subida, picos de bajada en la economía global. Y con esta tensión tanto que hay entre China y Taiwán, se podría haber reflejado lo mismo, incluso que afecte a la economía global. Continuando, tenemos el escenario número 2, que es el menos probable, pero tampoco es total descarte de considerar. Y es que la tensión entre estos países se eleve y un grado mayor en que los recursos militares, tanto de China y Estados Unidos, interactúen de manera más intensa, haciendo que Taiwán se cierre como esto. Se cierre como país, como medida de protección. ¿A qué me refiero con que se cierre? Que tanto sus puertos marítimos, así como también sus puertos, o mejor dicho, aeropuertos, se vengan cerrados. Y para compensar dicha cerradura de tanto de puertos marítimos como de aeropuertos, también cerrarían lo que es su exportación de microchips, que como ya mostramos al inicio, es de gran importancia. Lo que causaría finalmente que escaseen los microchips o microprocesadores en el mercado, y eso generaría que la suba de estos precios se incremente considerablemente. Y como ya sabemos, estos microchips están en tabletas, en laptops, en celulares y entre otros más. Entonces, dichos productos dentro de unos años no hay que sorprendernos si es que tal vez su precio aumente. Y bueno, como escenario 3, que es extremadamente imposible, pero no despreciable, es que ya las contiendas entre Taiwán y China escalen a un nivel de magnitud mucho mayor y que afecte directamente a Estados Unidos, ya que como sabemos Estados Unidos apoya a Taiwán, pero ya de enteras maneras China se meta con Estados Unidos. Y es que se produzca lo similar que lo que ocurrió en la Guerra Fría, en la que se enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en esta ocasión ya no sería la Unión Soviética que estaría enfrentándose contra Estados Unidos, sino que sería el gran país asiático, China. ¿Y esto en qué tendría repercusión? Pues aquí sí habría una gran aniquilación a nivel global, tal vez de una escala de nivel guerra mundial. Y bueno, para aclarar más este punto, les hago una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que se amplían los conflictos? Pues bien, para explicar ello vamos a citar como ejemplo a la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, y posterior a ello se vino la Segunda, y se rumoreaba en la Segunda Guerra Mundial que solo duraría 4 años, tal vez un poco menos, pero no duró solamente 4 años, un poco menos, duró hasta 6 años. ¿Y por qué sucedió eso? Y es que la tecnología de los países que se enfrentaban ya era aún mayor, es decir, su crecimiento tecnológico en el aspecto militar había crecido de manera considerable, y eso les permitía, obviamente, durar más tiempo en la guerra.
Y ahora ustedes pónganse a pensar, ¿cuánto tiempo pasó desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad? Pues aproximadamente unos 77 años. Y ahora ustedes pónganse a pensar el gran poder tecnológico que ha desarrollado China y Estados Unidos. Y ahora imagínense que esos poderes bélicos se enfrenten en la actualidad. Sin duda sería una etapa histórica para lo que es nuestro mundo y también lamentable porque sería una etapa de destrucción masiva. Y eso considerando que dichos países tienen armas escondidas como un as bajo la manga en caso se enfrenten a alguna guerra. Y por ejemplo tenemos las bombas de hidrógeno que son 1000 veces más destructivas que las bombas atómicas. Y bueno, esta serie de escalas se presentaría en caso de que ya el conflicto se intensifique a grados altos. Y como vimos, todo este conflicto tiene un trasfondo por detrás. Es decir, hay personajes actuando por detrás, hay diferencias de ideologías, y no solamente es un suceso reciente, como tal vez las noticias lo pintan, que en la noche estás durmiendo tranquilo, a la mañana te despiertas y ya Ucrania o Rusia invadió Ucrania, o que ya China ya está desplegando sus tropas militares hacia Taiwán. No, no, sino que eso es más bien el resultado de una serie de decisiones que ocurrieron en el pasado, y tan solo basta una decisión que se tome mal para que se caiga ahí en estos conflictos bélicos, como estamos viendo ahora. Y bueno, acá nosotros mostramos, o bueno, mostré yo, que los antepasados del conflicto entre China y Taiwán influyeron mucho en lo que es este conflicto que se ve ahora en la actualidad, que se difunde tanto en noticias, etcétera. Y bueno, también les invito a que otro conflicto interesante que busquen es cómo es que surgió el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque también les quiero decir que también tiene un trasfondo por detrás, tiene su propia historia. Y bueno, por mi parte espero haberles ayudado a comprender más este tema, sobre todo cuando vean una noticia, no la vean como simplemente un suceso que ocurre ahora y es un momento y ya, sino que es una serie de sucesos que pasan a través de la historia y que nos llevan a nuestra actualidad. Y bueno, por mi parte no me queda más que decirles que muchas gracias por su atención. Fue un total agrado exponer este tema delante de ustedes. Muchas gracias por la invitación y por su presencia. Y también quiero ahora, a modo de interactuar más con ustedes, voy a hacer una serie de preguntas dentro de un momento para ver su comprensión en cuanto a este tema y otros más. Un momento, por favor. Muy bien. Pueden responder tanto por micrófono como por chat estas preguntas que voy a hacer. Bueno, la primera pregunta que les hago es, ¿en qué año se produce la huida de Chiang Kai-shek hacia Taiwán? Lo mencioné al inicio en los aspectos o antecedentes históricos del conflicto. Muy bien, ahí tenemos respuestas. Muy bien, creo que todos coincidimos que es 1949 y en efecto es que se produce la huida de Chiang Kai-shek debido a que había perdido la contienda contra Mao Zedong y no le queda de otra que retirarse hacia otro lugar, y ese lugar que ve que está vacío y está desolado es Taiwán y migra hacia ese lugar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿En qué año se da la finalización de la Segunda Guerra Mundial? Ok, ok, muy bien, muy bien. Exacto, y se da en el año de 1945, que dicho sea de paso, después de esa finalización, como explicamos, Japón quería de nuevo tomar China al ver que se estaban peleando internamente y conquistar, pero lamentablemente Japón pierde delante de China. Ahora voy a hacer una tercera pregunta que dice, ¿qué recuperó China después de ganar el conflicto con Japón? ¿Qué ganó China después de ganar el conflicto con Japón? Ok, muy bien, muy bien. Y en efecto, es la isla taiwanesa. Y de paso, o dicho sea de paso, ahí es donde huye el general Chiang Kai-shek con cada uno de sus militares para prepararse y después volver, pero sin embargo no lo hace. Y como última pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿en qué sector de producción tiene mayor poder Taiwán? Exacto, microchips y microprocesadores, procesadores y microchips.
En efecto, casi el 70% de la exportación de estos productos que están tanto en celulares, en tabletas, en componentes de computadoras, están presentes los microchips y los produce Taiwán. Muy bien, muy bien. Y bueno, esas son las 4 preguntas que preparé para ustedes. Ahora, quisiera ver si tienen preguntas hacia mí para poderlos responder. Ok, ok. Está bien. Primero vamos con Valentín Felixillo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué hubiese pasado si Japón no hubiera entrado en conflicto con China? Muy buena pregunta. Bueno, es una pregunta interesante de responder. Y bueno, la voy a responder de la siguiente manera. Al no haber entrado en conflicto, China no hubiese recuperado las islas taiwanesas. Por ende, Chiang Kai-shek no tendría hacia dónde huir y habría sido la derrota y finiquitamiento total de lo que es el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. Y como consecuencia no hubiese existido Taiwán. Y bien, ahora vamos con la pregunta de Melanie Margui. ¿Qué hubiese pasado si Taiwán hubiera aceptado su unificación con China? Muy bien, muy buena pregunta, porque como vemos, sí, no aceptó la unificación con China y por lo tanto el presidente chino se molestó con Taiwán y lo tildó de nación rebelde. Pues bien, si en caso se hubiera aceptado la unificación, probablemente la tranquilidad entre esta unificación durase poco, ya que al mostrarse que las interacciones de China no solo son para ser una nación unánime, como China dice, se produciría un conflicto civil interno similar al de Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Ahora, aquellos que aún no participaron y quieren comprobar su conocimiento en este tema, vamos a enviar un enlace de un quiz en el chat de este Meet para que puedan participar, ¿no? Y aprender de manera lúdica o afianzar estos conocimientos. Un momento, por favor. ¿Pueden unirse a ese enlace, por favor? Para todos los presentes, ¿ya todos se han unido? Entonces, entonces voy a proceder a iniciar lo que es la evaluación.
Bueno, bueno, ante todo, muchas felicitaciones a Fabiola, Juan y Anela. Ustedes son los que han comprendido mayormente lo que es el tema expuesto por mi compañero. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Ya nos podemos retirar.